Mi hija ahorita tiene una depresión infantil leve. Mi hija está enferma por su culpa. No, Tú la por mi tienes culpa así. no fue. Claro que sí. Por mi Tú culpa la no tienes fue. así. Yo he visto el comportamiento muy extraño de esa niña y decidí investigar un poquito sobre eso. Este eres tu testigo. Y lo que ha abierto aquí es la caja de Pandora. Explícame qué me está diciendo esta mujer. No, la Yo, niña ¿cómo está se te enferma. ocurre? Ella es una loca. Causa probable para arrestar a la bestia mujer esta. Llegó la paciente Juana, Y ella me iba a hacer la limpieza dental. estaba con la mano así y ella me paró así. No toques esa muela, que esa muela es sagrada y está puesta por Cristo. Mírela con sus propios ojos, doctora. Bueno, Eso es la háblala. fe. Yo no lo hice. ¿Quién lo hizo? Cristo Superstar. Eso no es Todo profesional. lo que Pero, dices es señor, mentira. ¿usted cree de verdad que Cristo pone amalgama? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo israelí Hayam Ginot dijo: los niños son como el cemento mojado. Lo que cae en ellos deja una fuerte impresión. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Hemos hecho tantas citas de niños y de cómo los impresionamos y la crianza. Esta es muy bonita y una metáfora muy linda. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me he sacrificado 8 años por mi hija y por ella hago lo que sea. Yo siempre he sido honesto con esa mujer y he cumplido siempre con esa niña. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Carmen, tú eres la demandante. Dime, ¿quién es Alonso? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Buenas tardes, doctora. Alonso es mi expareja. Yo vengo aquí a demandarlo porque yo quiero que él me duplique la manutención que actualmente me da por mi hija. Ok, o sea, ustedes tuvieron una relación de la cual tuvieron Ninguna una hija, relación. pero se casaron. No, Nunca estuvieron casados. no. Le explico mi historia. Por favor. Hace 9 años, Alonso y yo nos conocimos. Tuvimos esta niña preciosa que ahorita actualmente tiene 8 años. Bueno, decidí yo tener a la niña. Él no quería, él no estaba de acuerdo con esa niña y yo le dije que yo No era el sí la momento. iba a tener. Yo sí la iba a tener y bueno, nada, yo seguía adelante con mi embarazo. Él solo estaba viajando, él se dedicaba a su trabajo, nunca se ocupaba de mí, nunca se ocupaba Bueno, de la pero es niña. que él te lo dijo, ¿no? Que no quería participar Pues del... sí, doctora, pero yo estaba siempre fui enamorada. honesto. Yo estaba enamorada como cualquier mujer le pasa esto. Yo o no sea, nos entiendo lo de cualquier enamoramos, mujer. Yo no entiendo de cuando la verdad gente me dice, como cualquier hombre, como cualquier... Yo no entiendo. Yo no Bueno, sí, entiendo. fui una estúpida. Yo acepto que fui una estúpida. Yo me enamoré de él, pensé que él iba a cambiar y decidí tener a la hija porque pensé que teniendo a la niña, pues él iba a formar Yo una estaba familia enfocado en mi conmigo. carrera. Siempre estuve enfocado en mi carrera. Pensaste que teniendo una niña lo ibas a obligar a tener una relación, una familia contigo. Pensé que él se iba a enamorar de mí, pensé que se iba a enamorar de la niña y pues que íbamos a estar ¿Cómo nos juntos. vamos a enamorar si la Ok, veía bueno, una no vez importa, al mes? Tranquila. Ok, ya eso pasó. La niña tiene 8 años. Ok, entonces, eventualmente lo llevas a corte, ¿no? Y establecen la manutención de la niña. No, eso fue hablado entre nosotros dos sin ir a corte. Ah, nunca fueron a corte. No, eso fue solo entre nosotros dos. Eso fue de mutuo acuerdo. Ok, entonces tú has venido ahora para que él te duplique la cantidad que te está dando. Correcto. ¿Cuánto te da ahora mismo? $1000. Y tú quieres que te dé 2000. Sí. ¿Por qué? Yo no Porque le voy a dar mi un hija- centavo más. Mi hija está enferma, doctora. Mi ¿Qué? hija está enferma por su culpa. Mi hija ahorita tiene una depresión infantil leve y quiero hacerle el tratamiento a mi hija. Por su culpa está enferma. ¿Por qué está enfermo por su culpa? Porque él nunca ha estado. Mi hija tiene una depresión. Mi hija hace 6 meses, doctora, ha cambiado su actitud. Mi casualidad. hija hace 6 meses ha cambiado su actitud. Mi hija ya no es una niña como era antes. Mi niña ya no juega con los amigos. Me han llamado de la escuela que mi hija es le pega a los niños, es abusiva con los niños. Ya Ok, pero en los rompe sus 8 años juguetes. de vida que tiene tu hija, ¿qué relación ha tenido con el padre? No, Pues, yo la visito y Él vengo y está, cuando doctora, estoy. él está
cuando él puede. Él nunca ha pasado un fin de semana con mi hija. Él siempre... Pero si siempre estoy lo único viajando. que él hace es mandarle un cheque, Ok, mandarle ¿y qué el dinero. ha pasado? ¿Y qué pasó hace 6 meses que la niña cambió su comportamiento? Bueno, hace 6 meses, doctora, mi hija cambió su personalidad, empezó a romper los juguetes, no dormía en las noches. Y bueno, yo la llevé al médico, le hicieron 2 meses, doctora, estuvo en terapia mi niña y mi niña no mejoró. No mejoró con la terapia, seguía así, ¿Pero extraña. la diagnosticaron con algo? Sí, doctora, la diagnosticaron, luego de 2 meses de terapia la diagnosticaron. Y aquí tengo el medicamento que le mandaron a la niña. Ok, perfecto. ¿Y entonces? Nada, pues yo le doy el medicamento que dice ahí, se lo doy a la niña todos los días, una tableta diaria. Y pues nada, la niña solo llora, lo único que hace es pedir a su papá, llora por su papá. Y él pero nunca si yo está, nunca he doctora, él estado, nunca está. nunca he estado. Él nunca está. Yo he sido un padre ausente, yo eso nunca lo Ok, he negado. ¿y Yo para ya lo qué te sabía hace al principio. falta duplicar Porque la manutención? yo, doctora, quiero seguir el tratamiento de mi hija, continuar hasta que ella mejore, porque con el medicamento tampoco ha mejorado. Yo quiero continuar el medicamento. Si es necesario que yo me vaya a Venezuela, pues yo me voy a ir a seguir el tratamiento de... Yo voy a ir a un médico que me han hablado que es muy bueno allá a seguir el tratamiento de mi hija. Yo trabajo, yo soy una madre soltera, he criado a esa niña sola. A mí no me alcanzan esos $1000 y necesito que él me duplique. Ok. ¿Tienen alguna prueba del comportamiento de la niña o de algo Sí, para doctora, yo entregué unos videos a producción. Ok, vamos a ver, señor director. Mira cómo está mi niña, por tu culpa. No, Tú la por mi tienes culpa así. no fue. Claro que sí. Por mi Tú la culpa no tienes fue. así. Nunca fue por mi culpa, si yo no estaba. Deprimida, doctora, solo hace llorar. No hace más que eso. Llora por el papá. Nunca está él. Ella se compara con las otras niñas. Pero nunca he Pero estado. una niña que vivió así Ni toda la habla, vida, ni habla. en sus 8 años. Ni habla. Hace 6 meses que ella está así. Ok. ¿Cómo respondes, Por tu Alonso? Ella y yo nos conocimos, teníamos una relación ocasional, yo viajo mucho por mi trabajo, y cuando estaba aquí nos encontrábamos 2, 3, 4 días. Sorpresa la mía cuando me dice estoy embarazada, yo le digo, mira, no es el momento para tener... Sorpresa porque te protegías. No, sorpresa porque no esperaba tener Porque un no hijo lo en ese quería. momento de mi vida. Cuando me dice estoy embarazada, yo le digo, mira, no es el momento, yo estoy muy enfocado en mi carrera, tú eres muy joven, no tiene sentido. Vamos a buscar otra alternativa. pasaba viajando, Ella nunca estaba. insistió, por mi trabajo, yo no estaba paseando. Ella insistió en tener a la niña y yo le dije, ok, si es tu decisión, yo lo que puedo hacer es La niña apoyarte está así por tu económicamente. culpa. De mutuo Financieramente, acuerdo. perfecto. Yo tengo cómo apoyarte. Y ahí es que hacen el Solamente. Y arreglo de los acordamos, ella tenía- $1000 mensuales. Con Ella dinero. tenía la Ok. custodia y yo me encargo de darle la No me manutención alcanza. necesaria. Perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero saber con qué frecuencia tú ves a la niña y cómo son esos No me encuentros. alcanza. Por tu culpa. Oye, Por tu culpa. ¡para allá! ¡Para allá! Eres insoportable, te lo estoy diciendo. Y una mala educada de paso. Así que presta atención a lo que estoy dando, a las instrucciones que estoy dando aquí para que cuando regresemos no esté esta tontería andando. Quiero saber con qué frecuencia ves a la hija y cómo son esos encuentros. Perfecto. Regresamos después de este receso. Yo sé por qué está haciendo eso esta mujer. No me Sí, cuidaba ella lo que quiere económicamente es que le siempre. quiten la niña. Este eres tu testigo. Y lo que ha abierto aquí es la caja de Pandora. Explícame qué me está diciendo esta mujer. Caso cerrado.